explorando la nueva ruta de la presa de Palomino para llegar al famoso Cañón de Río Blanco. Ese lugar emblemático localizado en la provincia de San Juan, que contaba con una de las rutas más hermosas del país, pero que misteriosamente fue cancelada y ya no se puede transitar más. Han disminuido más los viajes, trayectos más largos. Eso que se ve ahí es la ruta antigua. Usted va por ahí, la florecita la más que tira la tibia. Finalmente en la provincia de San Juan, porque hoy vamos a conocer la famosa nueva ruta de la presa de Palomino. Pero yo en este viaje no me encuentro solo. Aquí estoy con mi hermano Marcos, la gente que está poniendo esta zona a valer de Ecoturismo San Juan, ¿sí o no, hermano mío? Así mismo. Que hace 7 meses estuvimos por aquí, pero lamentablemente no publicamos nada. No, el video se quedó ahí, todavía no lo hemos subido. Mira qué curioso que aquí ya en la presa de Palomino, fíjate lo que era la ruta antigua, mira. La ruta antigua tomaba ese camino de ese río, subía por esa pendiente que usted está viendo y ahí donde dice el 830, miren el número 830. Digamos que esa era la ruta anterior. O sea que ya no se va por aquí a la derecha, sino que se sigue en esta dirección. ¿Qué diferencia hay con la que hicimos hace 7 meses, que era la original, por ejemplo? La diferencia es que aquella ruta siempre se iba por el sendero entre pinos. Sin embargo, esta ruta tiene una pendiente más pronunciada. Hay que tener buena condición física. O sea que digamos que la comunidad no está muy contenta con eso. No, porque ha bajado mucho la tendencia de turistas. Hoy día se ha hecho una reestructuración donde se ha asignado un nuevo camino para llegar a ese lugar, que es uno de los lugares más especiales de la República Dominicana. No soy técnico del área, pero yo entiendo que se puede, si aquel camino se puede habilitar, se puede mejorar y no dañar la estructura de la presa, porque simplemente donde había un sendero se puede poner escalera de concreto y ahí no se va a seguir erosionando. Que ni bien ha empezado la ruta y ya hay unos cuantos charcos ahí. Ni es el mismo río Yaque del Sur. O sea que fíjate, por ejemplo, esta parte que ya aquí usted puede brincar la piedra o simplemente mojar los tenis. Con el trayón ahí sale caro también, o sea que ojo con eso, ¿eh? Donde hay ese tipo de piedra, con esas formaciones y esa oxidación, siempre aparece cobre, oro, níquel, entre otros metales. Esto es hierro, digamos. Presencia de hierro en estas rocas que yo tengo aquí en la mano. Ok, wow. Miren las plantaciones de café como andan por aquí también. Una tierra muy dada a la producción de café. Ya estamos empezando a visualizar parte del sendero con la montaña. Entonces aquí no hay una sombra. O sea, las diferencias que voy viendo versus la ruta anterior es que mira cómo va todo esto. O sea, es que no hay sombra, literalmente. Una ventaja de la ruta vieja que siempre la brisa te daba y te refrescaba, los pulmones se llenaban de aire y no sentía el sol ni el camino tan fuerte. Que hasta que no lleguemos al cañón del Río Blanco, allá donde uno acampa, es que no vamos a ver ni una mata y ni un riachuelo. No hay agua en el camino. Ay, mi madre. Y ciertamente tenemos una vista muy bonita con el río allá abajo, pero sí es una realidad que vemos muchas de esas montañas un poco deforestadas. Y mira, por ejemplo, el camino como luce, que pudiese resbalar un poquito. Es bueno que la gente ande muy pendiente. Pero mira cómo sigue eso para allá arriba y ni una matica. ¡Ay, mi madre! Bueno, podríamos decir que este es como el primer descanso, luego de aproximadamente 50 minutos. Wow, creo que esta es la única sombrita que hemos visto en todo el camino. Que según veo, esta es una mata de aguacate. La pena que no estamos en tiempo. Si no, nos hubiéramos llevado uno de una vez. Que desde aquí sí vemos la presa. Desde aquí podríamos entender también lo que era el camino anterior. Que el camino anterior iniciaba desde ahí abajo y subía por ahí. Qué bonito fuera si esto estuviera bien reforestado. Señores, nosotros tenemos una Suiza en pleno Caribe y no nos terminamos de dar cuenta. Mira, ve. Es una Suiza en el Caribe que hay aquí. Con ojo optimista, yo lo veo como una Suiza del Caribe. Déjenme ahí en su comentario si usted dirá que me estoy volviendo loco o que ciertamente tiene el potencial. Porque hay que mirar la cosa siempre como un poquito más allá. El vaso mitad lleno, no mitad vacío. O sea, para que nos dé una idea, nosotros venimos de allá abajo, que era donde estaba, digamos, el arroyo. Hemos subido todo esto hasta llegar aquí. Y ahora tenemos que subir hasta ese punto que usted está viendo allá arriba. Mira, mira. Incluso desde ahí estoy yo viendo como un caballo, mira. Mi nombre es Roberto Domínguez, soy de la comunidad de Los Fríos de Asua y doy servicio aquí de mulo para llevar los mulos hasta Presa Palomino. Han disminuido más los viajes porque el trayecto es más largo. Antes yo casi todos los fines de semana venía por aquí, pero ya ha disminuido. Ahora vengo mensual a veces. Tampoco se confíen porque viene el desricadero como es. O sea, es un tema de sentido común, pero uno va caminando y tiene que tener cuenta porque si usted va por ahí, la florecita nada más que tira la tibia.
y ya. Bye bye. O sea, sería un tema de que usted preste mucha atención. Porque mire, eso está profundo ahí. Y mire el caminito. No es por asustarlo ni nada, pero simplemente sentido común, ¿eh? Pero es que no hay una matica, mira, no hay donde uno resguardase. Yo lo que diría es que no se desespere, porque recuerden que el lugar que nosotros vamos a llegar es un paraíso. A veces uno tiene que coger su lucha para uno apreciar y valorar las cosas verdaderamente paradisíacas. Momento filosófico del día, sí señor. Otro dato curioso es que hemos llegado a este punto que es como lo más alto que yo he visto ahora mismo aquí en la ruta. Bueno, mire, me enseña el buen Jesús que desde que iniciamos llevamos ya 2 horas y 14 minutos. Aproximadamente 1200 metros sobre el nivel del mar. Veo muchos fuegos alrededor de las montañas. Eso debe ser un tema delicado, porque me imagino que tendrá que ver con un asunto de conuquismo. Pero wow, creo que veo más fueguitos de la cuenta, es la única pena. Ya desde aquí me dicen los muchachos que el tramo es más fácil, porque ya todo es en bajada. Mentira, señores, cuando usted venga en el campo le dicen, eso es allí mismo, preocúpese, exactamente, no le haga caso. Pero mientras tanto, mira qué vista más bonita con la presa allá al fondo. Aquí esto está como fresquito, el sol se agachó un poco, pues se metieron unas nubes. El truco es que cuando uno llegue allá abajo, uno da el verdadero chapuzón, porque con este sudor que uno tiene, eso es lo verdaderamente apremiante. El hombre está inventando más de la cuenta. Porque el hombre quiere que le hagan una foto, pero él quiere que se pongan allí en la esquina. Pues yo, bueno, maestro, una pizza en falso hay problema, ¿eh? Eso que se ve allá, ese río, ese es el lugar del camping. Estamos aquí y es para allá que vamos, mira, ahí, mira. O sea que nosotros venimos por aquí y la ruta anterior era desde allá, mira, de ese punto. Que por ahí era que estaba la foto emblemática de la presa. Miren, para que nos dé una mejor idea, eso que se ve ahí es la ruta antigua. O sea, ya yo entendí la diferencia. Incluso miren ahora que parece que viene un aguacerito. O sea que tenemos que prepararnos porque dentro de poco posiblemente nos caiga mucha lluvia. ¡Wow! ¡Qué locura! Y ese sitio ahí, eso sí es bonito, señores. Y ciertamente destacar que de este lado esto está mucho más reforestado que el lado contrario, que era como seco, mi hermano. Sí, súper árido y por eso se siente más caliente y las personas se deshidratan. Sí, pero de este lado otra cosa, No, ya mira el bosque que hay aquí. Es verdad. El aire se siente diferente. Sí, mire esos pinos, por ejemplo. Lo cierto es que uno en estos montes se pone filósofo. Y yo caminando por aquí, yo siempre digo que una chulería es uno tomarse un tiempito a solas. Donde uno respira este ambiente tan puro. Un momentito también para uno agradecer. Y el hecho de tener la dicha y la oportunidad de disfrutar de estos entornos naturales. Y a mí como que me hacía falta el verme en estos entornos, porque esto sin duda te llena de energía. Y ya cuando uno vuelve de nuevo a la faena, al día a día, uno vuelve diferente, señores. O sea que ese sería un consejo de su amigo William Ramos. Claro, y miren la vista ahora, ya uno descendiendo a donde está el cañón de Río Blanco, donde tenemos la presa de Palomino allá al frente, pero ya desde la ruta nueva. Ok, mira qué curioso. Si ahora mismo yo le enseño esa foto y le digo que estoy en Suiza, ¿es posible que usted lo crea? ¿Sí o no? Déjeme ahí en los comentarios. Ya aquí este es el camino viejo. Le pusieron esa rama para que las personas sepan que por ahí no pueden cruzar. No, pero me da risa, ¿verdad? Ellos le tiran esta rama como diciendo, no pase. Entonces nosotros venimos desde aquí. Mira, por ejemplo, donde viene Jesús, que entonces este es el camino nuevo habilitado. Y por aquí entonces es donde uno se uniría el camino de ahora con el antiguo. Entonces ya simplemente es un tema de uno seguir recorriendo. Sí. Y miren entonces ya los charcos allá abajo como se ven y donde se acampa también en el Río Blanco. Bueno, y ahora sí, finalmente, señores, llegamos. Miren el río aquí al fondo, miren qué belleza, qué privilegio, qué locura. Este río que ahora luego de esa caminata, pues ahora lo que manda es el verdadero chapuzón. Miren qué belleza, cómo se une el río con la presa y las montañas. Y este es el remate perfecto después que usted termina la ruta. ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, mi madre, qué vaina más fría!
llegamos al área de camping del Cañón de Río Blanco en esta emplanada. La idea principal siempre ha sido que las personas vengan a botar el golpe, que dejen esa cotidianidad que tienen en la ciudad, un momento de descanso. Nosotros aquí le brindamos casa de campaña, también le facilitamos el tema de la comida, la fogata, todo eso, para que vengan simplemente a relajarse. Qué privilegio uno amanecer en un entorno natural como este, lejos de toda civilización. Este lugar que se conoce como el Cañón de Río Blanco, donde increíblemente anoche llegamos. Y lo primero es que uno se da un baño en una cascadita que hay ahí, que es como una especie de jacuzzi natural. La oportunidad de uno dormir frente a esa tienda de campaña y cuando tú abres, encontrarte con el río frente a ti, es difícil de describir en palabras. Y lo primero que hicimos fue que preparamos unos fogones, compartimos con los muchachos una buena picadera y esa comida de campo a la leña, la verdad que eso no tiene precio. Con tanta civilización y con tanta prisa que llevamos, pues uno a veces se olvida de las cosas sencillas, que son las que son verdaderamente grandes. 2024 y 2025 fue el mayor auge de este lugar, tanto así que luego llamó a las autoridades la atención de que se clausurara porque había una sobrepoblación en esta área. Yo estoy de acuerdo con que se limite la cantidad de personas porque así el lugar se puede preservar más. Todo lugar tiene una capacidad de carga y sin embargo también existen medidas que pueden regular el espacio con el tema de cuidar el medio ambiente, el tema de basura, el tema de dónde hacer una fogata, dónde hacer un fogón, para que no haya incendios a futuro. Y la verdad que estos son destinos que a mí me llenan de orgullo como dominicano y me dan a demostrar el verdadero potencial que tiene la provincia de San Juan. ¿Qué puede acarrear a nivel económico una actividad tan sana como esta? El turismo aquí en la presa de Palomino representa más que una actividad ecoturística, una actividad económica. A través de esta actividad, más de 100 personas se benefician directamente. Supongamos que un fin de semana donde vienen 5 grupos, esos 5 grupos necesitan al menos 60 mulos. Un dueño perciba 1.000 pesos por mulo, ya van 60.000 pesos. También se contratan cocineras, se contratan guías locales, se contrata transporte. ¿Cómo él de manera palpable me explica que simplemente 6 grupos que vengan un fin de semana, toda una economía circular, que es una alternativa a la tala indiscriminada que muchas veces vemos en estos lugares? Pero ¿qué pasa si nosotros podemos dar una alternativa a ese tema de los cultivos? También ahí empiezan los incendios forestales, porque esas personas empiezan a cortar árboles, luego hacen una balsa, esa balsa la queman y ahí el fuego se le expande. Y todas estas montañas se queman todos los años por esa misma razón. Esas son preguntas que yo la dejo al aire, simplemente para que usted la analice. Y me gustaría incluso que usted comente aquí en este mismo video, porque esos son debates que yo siempre lo tengo como visión, porque yo entiendo que el tema del turismo comunitario, ecológico, sostenible, pues indudablemente lleva una solución o una pequeña solución a ese tipo de problemáticas que están pendientes y que la vemos vigente en tantas comunidades de nuestro país. Si esas personas están ocupadas, generan ingresos a través del turismo, no van a tener la necesidad de trabajar la agricultura, porque el problema de los incendios forestales es la agricultura en realidad, en zonas donde no se debería de trabajar la tierra, porque esta es una zona de amortiguamiento del Parque Nacional José del Carmen Ramírez. Que aquí hay varios balnearios. Si ustedes se fijan, a la derecha yo tengo un pocito que está chulísimo para uno hacer el chapuzón, pero esta vista que yo tengo aquí detrás, para mí, es una de las joyas de este lugar. Por eso yo siempre digo que no importa qué ruta usted haga, si la ruta original o la ruta nueva, el hecho de usted llegar a un lugar como este, que es el Cañón de Río Blanco, pues yo creo que merece la pena cualquier esfuerzo. Y bueno, al final las medidas están, simplemente tenemos que acoplarnos y adaptarnos a ellas. Si deciden al final elegir la nueva ruta, tenemos que adaptarnos a ella y traer la gente. Especificarle a las personas que tienen que tener una buena condición física, venir preparados y disfrutar del camino, porque al final también es una belleza. O sea que yo creo que aquí no hay tiempo que perder. Uno simplemente quitarse su suéter. Lo cristalino de eso, ¿eh? La mano mía yo la meto allá abajo a 3 pies
Y como quiera se sigue viendo, mira, mira, mira. Ay, Dios santo. ¿Qué? Vamos a ver cómo te está agua, que lo más inteligente es no pensarlo 2 veces, porque fría así está. Ay, 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 ay. Y me lleva la corriente, señores. Ay, diablo, qué vaina más buena. Entonces ya lo que manda es un último chapuzón en estas frías aguas de esta cascada, que esto es un jacuzzi natural, literalmente. Bueno, mi hermano, y como ya usted puede ver, acabamos de llegar de la segunda ruta, que obviamente es un poco más compleja, pero es igual de bella. Así es que, señores, yo los invito a todos a que vengan a conocer San Juan, que es una provincia de la más bella que tiene República Dominicana. Hay muchísimos lugares que conocer y San Juan es bellísimo, vengan a conocerlo. Ciertamente, luego de esa travesía, retornando de ese emblemático lugar, que para mí es uno de los destinos con mayor potencial de esta zona de San Juan, y cuidado si del país. Yo sé que hay una disputa entre la ruta original, entre la ruta nueva, que es la que acabamos de hacer, pero yo le voy a ser completamente honesto, y esta es una opinión de William Ramos. Yo lo que creo es que ese destino, que fue donde usted vio, donde nosotros acampamos, hay que promoverlo independientemente la ruta número 1, que es la original, o la ruta número 2, que fue la que hicimos ahora. O sea que yo felicito a los muchachos, al buen Marcos, con su emprendimiento de ecoturismo de San Juan, a todos los muchachos de la comunidad involucrados con el tema de mulos, alimento y bebida, transporte. Y yo lo que le invitaría es a que sigan promoviendo el destino. Usted que me está viendo ahí en pantalla, lo único que le queremos pedir es que divulguen estos videos, los compartan, le hagan like, le dejen sus comentarios sobre qué opinión le merece. Pero si usted me pregunta a mí a modo de conclusión, en vez de criticar que la ruta original era mejor y que esta es peor, yo lo que diría, vamos a promover el destino, porque este es un lugar que me hace sentir orgulloso de ser dominicano. Y me deje el comentario de qué le pareció este recorrido y si usted conocía esta zona de la República Dominicana. Nos veremos en una próxima aventura. Su amigo William Ramos por aquí. Me despido.